Bienvenidos a nuestra reunión de cada semana. Hoy es un placer estar aquí con todos ustedes con este tema que nos ha gustado mucho que se llama Por favor, escúchame. Y bueno, hoy en especial estoy muy contenta porque lo comparto con nuestra querida Cristina Pulido. Hola Cristi, buen día, ¿cómo estás? Hola, mi Gladys, muy bien. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues damos inicio, si estás de acuerdo, a este tema que consideramos muy importante, la base, la base de mucho crecimiento y de mucho desarrollo. ¿Te gustaría iniciar? ¿Por qué es importante escuchar, Cristi? Claro que sí. Y justificando un poco el por qué pusimos, por favor, escúchame. Nos damos cuenta que es un grito interno que traemos todos, grandes y chicos, desde niños, pero también los adultos mayores actualmente mucho. Por favor, escúchame. Y todos, ¿no? Porque estamos metidos y distraídos en tantas cosas que se nos olvida una gran necesidad que traemos todos interna, que es sentirnos escuchados. Y tendríamos que empezar como un poco aclarando qué es para nosotros escuchar, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos es importante saber escuchar? Porque a lo mejor ustedes me dicen ahorita, bueno, pues sí, yo escucho desde que me levanto, escucho con quien vivo, escucho luego a donde me voy al trabajo. Sí, pero muchas veces oímos, pero no escuchamos. La escucha es un arte. La escucha de veras es algo maravilloso que nos ayuda a evitar muchos conflictos, saber escuchar. Conflictos de pareja, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo, conflictos con la sociedad. El poder comunicarnos con claridad, con amor, con tranquilidad, de verdad olvidándonos de todo en ese momento que estamos delante de alguien para ponernos delante de esa persona y escucharlo con, no solamente con nuestros oídos, sino con nuestra mirada, con nuestra atención corporal, ¿no? La forma en que nos dirigimos a ellos. Eh, Tenemos la mala costumbre, y hablo en plural porque yo soy una de ellas, que mientras alguien me está hablando, generalmente es en casa cuando hago eso, mientras alguien me está platicando algo, yo sigo haciendo la comida o arreglando algo o poniendo algo en orden. Y la verdad es que eso ya está quitando mucho de esa atención amorosa, dirigida que nosotros necesitamos. Entonces a eso nos vamos a referir durante todo este tiempo, ¿verdad, Gladys? Claro, Cristi. Y también, fíjate esto que comentas, que es fundamental para las relaciones. Escuchar de esta manera atenta es fundamental por las relaciones, pero también escuchar es una manera que nos permite a nosotros desarrollarnos también. Escuchar es como esta semilla del árbol, esta semilla de la flor, esta semilla que es la base para algo más. Es decir, si yo quiero conocerme más, si yo quiero desarrollarme más, necesito escucharme y saber escuchar. Y porque hablamos también, hay gente que es autodidacta y dice, bueno, tengo mucha información en libros, pero es bien diferente esta parte de atención y yo puedo aprender, pero aprender del otro implica también una parte mía que me ayuda a desarrollarme, ¿no? Además de relacionarme con otros, me permite desarrollarme, adquirir un grado de sabiduría, un grado de conocimiento de mi realidad. Entonces, escuchar por eso es como tan fundamental, es la base de algo más grande hacia mis relaciones y hacia mí mismo en este proceso de conocimiento, en este proceso de adquirir y desarrollar y decidir de una manera real, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, porque esta parte
nosotros lo estamos dando justo en un taller y estamos viendo lo importante que es escuchar y lo necesario que es saber si yo lo hago adecuadamente, si lo estoy haciendo de la manera que me permite realmente colaborar con el otro y colaborar conmigo mismo. Es decir, esta primera fase es importante. Y también hay que reconocer que ha sido difícil o está siendo difícil en estos momentos, pues por lo que estamos viviendo, los medios informativos, la información que viene muy rápida, recibimos como información violenta, ágil, de manera instantánea. Entonces eso de alguna manera nos está orillando a, bueno, si la escucha no es divertida, si la escucha no tiene algo trágico, ya no me atrapa. Entonces me está costando más trabajo escuchar de esta manera, incluso por la manera y por los medios en los que estoy viviendo en la actualidad. Por eso, para todos, como tú lo dijiste, es importante saber si estamos escuchando. ¿No? Si nada más escucho a través de lo que es vertiginoso, grave, violento, o esta escucha que implica algo más de mí, y es justo lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo desarrollamos, cómo adquirimos esta escucha transformadora? Y fíjate, Gladys, que mucho de que nos da incluso nada más la propuesta de, a ver, vamos a aprender a escuchar, nos da un poco de preocupación. Si yo aprendo a escuchar mejor, si yo realmente escucho, muchas veces lo que tu mente te empieza a decir es que aguas, porque si escuchas bien, pues te vas a dar cuenta de más cosas. No vas a poder estar tan distraída, tan distraído en tantas cosas que hoy en la actualidad, como tú dices, Gladys, nos tienen atrapados y distraídos, distraídos de lo esencial. Entonces, también una de las razones por las que podemos no querer saber escuchar realmente es porque creemos que si escuchamos nos vamos a comprometer con el otro de una manera pues muy poco funcional, ¿eh? La verdad es que eso es lo que, pero es lo que creemos que vamos a tener que hacer. Si yo lo escucho o si yo la escucho, pues me voy a comprometer a tenerle que decir qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, a darle consejos, a estar muy cerca de esa persona, a cambiarla, y eso nos asusta. Pero la verdad es que el buen escuchador no tiene que ocuparse de esto. Esto sería una manera muy disfuncional de escuchar activamente al otro, pero eso nos puede dar miedo, ¿no? Nos Claro. puede dar miedo y compromiso, o sea, y de compromiso también estamos hasta acá, porque, bueno, pues porque queremos estar en muchas cosas al mismo tiempo, es parte de ser exitoso actualmente, estar en muchas cosas, notarnos en muchos lugares, saber muchas cosas. Entonces tengo que estar pendiente de todas las redes sociales, tengo que estar pendiente también de lo que le pasa a mi pequeña comunidad o a mi familia, Dios de mi vida. Entonces acabamos rendidos cada noche y no queremos ni una pizca más de compromiso, ¿no, Gladys? Claro, y me gusta esto que dices de esta escucha activa, porque ¿qué es la escucha activa? ¿No? La escucha activa implica que hay un antes y un después de la escucha, hay una transformación, hay un cambio de significado. Cuando yo estoy escuchando, está pasando eso, que es diferente que cuando estoy oyendo, porque yo puedo estar oyendo la música a lo lejos, puedo estar oyendo a alguien que está hablando, pero no la estoy escuchando o no lo estoy escuchando. Entonces, ¿cuál es la clave para saber si estoy escuchando? Es que hay una transformación de escucharlo o escucharla. Hay un cambio importante, hay un cambio significativo, hay un cambio en este diálogo. Ajá. Entonces, toda esta aproximación a la realidad es
sería imposible si no tenemos este primer paso de escucha consciente. Y ahora yo le pondría lo que tú mencionaste, escucha consciente y escucha activa, ¿no? Porque puede Ujú. estar, ¿no? Sin ninguna transformación. Y vamos a dar algunos comentarios de qué implica a veces que no estoy haciéndolo bien. Y ahí les vamos a invitar que vayan comentándonos, mandándonos su opinión sobre el tema, sobre esto que están ustedes reflexionando y descubriendo en estos momentos de la escucha. Cuando yo escucho a quien escucho, hay una transformación en mí, me pasa algo y además estoy consciente de eso que me está pasando. Por eso es como tan importante algo que dijiste antes de empezar a escuchar. Es importante escucharnos a nosotros mismos. Ahí empieza todo, ¿verdad? Y creemos que no, que empieza Ujú. al estar con otro escuchándolo, pero la verdad es que no vamos a poder escucharlo si no hemos aprendido primero a escucharnos a nosotros mismos. Claro. Y, ¿Y cómo es y nuestra situación actual? ¿Cómo estamos escuchando? ¿No? Y una parte importante es, ¿qué me motiva para escuchar? Tengo esta motivación para entablar una conversación con otra persona, ¿a partir de qué lo hago? ¿No? Puede ser que me acerco a esta persona con el deseo de decirle algo a esa persona y además ujú, de decirle, de convencerlo, ¿no? O convencerla, creo en lo que estoy diciendo y a partir de que veo que me dice, ah, sí, tienes razón, ese era todo mi objetivo. Entonces, si eso es lo que yo hago para escuchar, ojo, no estoy haciendo una transformación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de dar mi opinión. Estoy ganando en la conversación, bueno, en mi mente, ¿no? Porque no estoy escuchando. Entonces, lo que quiero es ganar en la conversación. Entonces, si eso es lo que a mí me pasa en la conversación, hay que reflexionar, porque eso no es, quiere decir que me salté lo primero, que es escuchar. La conversación, yo ya tengo algo preestablecido, quiero convencer al otro. Entonces, cuando eso es lo que está preestablecido, no voy a tener un buen proceso de escucha, porque yo voy a estar pensando cómo le convenzo y cuando veo que no le está convenciendo voy a cambiar las palabras. Entonces, ¿qué me pasa ahí, no? Otras veces, ¿qué estoy aplicando para la escucha? Impresionar al otro, ¿no? Quedar bien con los demás, dejar una buena impresión de mí. Y eso me parece que sería interesante a veces es preguntar, ¿no? Pues, si yo entendí bien esto que estoy comentando o esto que me estás diciendo, pero si yo lo que quiero es impresionar, no me voy a detener en eso. Por eso digo, la clave es, tiene que haber un cambio significativo y en las dos personas, de manera, igual no de la misma intensidad, pero de manera recíproca. Si yo quiero ganar, si quiero impresionar, ojo ahí, ahí no estoy escuchando, no le estoy dando la pauta a esto que estamos hoy tratando de exponer y que reflexionemos si lo hacemos de manera adecuada. Otras veces también hablamos con las personas tratando de confirmar algo que yo creo ya sé o asumí que ya sé. Entonces medio como que pienso que es por ahí y lo que quiero es que la otra persona me dé la razón. Entonces, estamos buscando como estos puntos de aprobación, ¿no? Si estoy escuchando a alguien y lo único que quiero es que me diga, ah, sí, tienes razón. Entonces, vean, ahí ya mencionamos tres cosas que a lo mejor yo hago en la actualidad que no me funcionan para escuchar de manera adecuada, porque sí, estoy anteponiéndome. Claro, sí, Cristina. exacto, exacto, sí. O sea, tu objetivo no es la otra persona, ¿no? No es conocerla, no es estar con ella, no es saber de ella, no es acompañarla, sino es un propósito tuyo Ujú, que te está llevando a dizque, escucharlo, ¿no? ujú. Pero en el momento más adecuado para ti, ¡pum!, saltas y entonces das una lección o o em, lo niegas, lo que sea, pero eso sería tu intención. Entonces, fíjate, a propósito de esto,
Gladys, estoy leyendo actualmente un libro de Frank Jalix, que es un representante y un gran maestro, casi acaba de morir, cumplió apenas 2 años de haber muerto, de maestro de oración contemplativa. Y obviamente la oración contemplativa tiene mucho de escucha, ¿no? Y este sacerdote jesuita, nos habla en este libro que él en una ocasión le pidieron que fuera a darle una conferencia, no conferencia, unos ejercicios a unos seminaristas que estaban ya próximos a ordenarse. Entonces coincidieron a la entrada de la casa de retiros y estaban llegando al mismo tiempo ellos, los seminaristas, y el sacerdote que les iba a dar los ejercicios. Y entonces se saludaron muy amablemente, muy efusivamente, se conocían, lo que sea. Y lo primero que le dicen al sacerdote que les iba a dar en los ejercicios es, por favor no vayas a hablar mucho. Eso, y se lo repitieron varios de ellos. Entonces él reacciona y les dice, no, yo casi no voy a hablar, los que van a hablar son ustedes. En ese momento, él dice que él cambió su forma de haber planeado dar esos ejercicios, justo con expresión que tuvieron ellos de por favor no hables mucho. Entonces, cuando él les responde, no, ustedes son los que van a hablar. Entonces él entra a algo que a él le encantaba, que era precisamente entrando a la primera sesión, les dice eh, qué es lo que ustedes quisieran que les sirviera estos ejercicios. Y entonces ellos cada uno empieza a tener el tiempo para expresar por qué están ahí, qué los ha traído, cuáles son sus momentos difíciles en este tiempo antes de ser ordenados, etcétera. Y entonces el padre Yalix empieza a darse cuenta de realmente cuáles son sus necesidades y se empieza a dar cuenta de cada uno de ellos en una escucha que, bueno, él supo hacer toda la vida. Y entonces una de las cosas que dice que cuando escuchas y te sientes comprendido, que él fue lo que empezó a hacer con ellos, te sientes amado. Y entonces, en un momento dado, pedirán que tú mismo hables, pero de ti, ¿no? Bueno, ¿y tú qué nos puedes decir? Esa transformación de la que tú hablas, Gladys, esa transformación de, pues yo también estoy aquí y yo también vivo esto y lo he vivido de esta manera. Cuando llegas en actitud de imponer algo, o sea, como ellos pensaron, ¿no? Y tú lo decías hace rato, que él ya llegaba pues con un programa, con todo preparado y algo para convencerlos de que la vida en ese momento para ellos era la mejor, ¿no? Quizá para ordenarse ya, etcétera. Y entonces ellos ya estaban en la resistencia. En cambio, en el momento en que él les brindó, a ver, pues, ¿quién eres tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando en tu vida? ¿Cuáles son tus puntos? Y se fue dando a través de ellos mismos. A veces él lanzaba preguntas, pero la verdad es que él te cuenta que ellos mismos fueron diciendo, pues la oración me cuesta mucho trabajo en estos momentos y la autoridad, o sea, la relación con los sacerdotes de autoridad en este momento en mi comunidad, no sé cómo manejar la autoridad. O sea, empezaron a salir realmente las cosas que necesitaban. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de eso que dices, Gladys, que la escucha tiene que ser una transformación
y un entrar a la experiencia, no estar como observador, ¿no? No estar así como en una actitud fuera de, sino implica irte metiendo a esa escena que han vivido cada una de las personas a las que vas a estar escuchando con una atención activa, con una atención amorosa. Y ahorita que lo hablaste, me acordé de este ejemplo tan hermoso que da Yalix. Me gusta mucho tu ejemplo y me recuerda a mí otro ejemplo de una chica adolescente que me decía, me entra mucha ansiedad cuando tengo que estar con gente porque quiero sentirme o quiero ayudarle o quiero tener la respuesta correcta. Y la clave es esto, justo como le dices, escuchar. Es decir, si yo puedo escuchar lo que me dice el otro, esta ansiedad la puedo reducir porque entonces, como bien en tu ejemplo, ¿no? Puedo preguntar, si yo estoy en este diálogo activo, yo puedo, ¿y por qué dices que te gusta esto? Entonces, ¿en dónde entra mi ansiedad? Mi ansiedad entra en que yo me estoy queriendo adelantar a tener la respuesta para tener este diálogo agradable, quiero ser divertida, ¿no? Me comentaba eso, quiero tener esta respuesta para ser aceptada. Entonces, veamos qué importante es no adelantarnos, ¿no? Sino quedarnos en esta parte fundamental que es la escucha, que es lo que nos da la información para tener este diálogo. Y entonces, ¿en dónde entra mi ansiedad? Es un diálogo, ¿no? Yo te estoy escuchando activamente. Me encantó este ejemplo también cuando hablaste de la contemplación, que lo vamos a ver ya al final, ¿no? Qué importante es estos ejercicios que me permiten escucharme a mí, pero ahorita nos da la pauta justo para hablar cuáles serían como las cosas que no me ayudan a escuchar o cuáles serían estos obstáculos que yo tengo y que no me permiten escuchar de esta manera adecuada, ¿no? Y entre ellos ya han ido saliendo. Y bueno, también los invitamos a que nos compartan en el chat qué les está pasando a ustedes con esta charla, con esta reflexión, ¿no? Y ahorita que sigamos mencionando algunos ejemplos o algunas cosas que no me ayudan a una escucha sana, si yo reconozco en mí alguno, o a lo mejor hay alguno que no mencionamos y que ustedes están reconociendo, si nos lo comparten, pues es bienvenido. Esto es para enriquecernos todos. Y bueno, yo quisiera empezar con una de las cosas que no me ayuda es pues mi falta de humildad o mi demasiada arrogancia en la escucha, ¿no? Cuando estoy segura de que mi frase o lo que yo digo es lo único que se tiene, se tiene que escuchar en este diálogo. Entonces, ahí yo estoy como no ayudando a esta conversación, a esta escucha plena y sana, ¿no? Donde yo creo que es el otro, ¿no? El que tiene que ajustarse a mi escucha, ¿no? Si me preguntan, no entendí, si me preguntan qué me dijiste, entonces yo puedo cambiar las palabras porque yo estoy notando que la otra persona no está entendiendo mi frase y no es porque la otra persona no sepa, a lo mejor es algo que yo estoy diciendo de manera inadecuada que no me permite ese diálogo, pero si yo sigo en mi pedestal de que yo lo hago bien, por supuesto, no estoy tomando en cuenta la petición del otro, ¿no? Incluso eso es muy importante cuando el otro me dice, a ver, no estoy entendiendo esto, por favor, Gladys, entonces, bueno, ¿de qué manera lo puedo decir? ¿En qué tono lo puedo cambiar? ¿No? A lo mejor tengo que hacer ajustes y no desde la arrogancia, sino de esta parte de humildad que hay que empezar a trabajar y la escucha me lo da. También la falta de esfuerzo en comprender, ¿no? O esto de aprender estas enseñanzas. Como tú lo dijiste, escuchar es un arte, ¿no? Y es un arte en lo que yo tengo que participar en esta comunicación, con este interés activo. Ajá, me gusta lo que me estás diciendo y yo puedo compartir también lo mío. Tu ejemplo me gustó mucho en ese sentido.
¿no? Ese evento de entre dos almas, entre dos personas conectarse. Entonces se da si yo quiero tener esta parte de diálogo, este deseo de comprender y de aprender. También hay otras cosas como distracciones que yo puedo tener externas o internas, ¿no? Puede ser que yo esté divagando, no esté consciente, yo estoy pensando en otra cosa, aunque yo estoy trabajando, dialogando contigo, escuchando contigo, ¿no? De repente estoy escuchando ruido y entonces me estoy distrayendo porque hay demasiado ruido y no estoy atenta. Entonces, toda esta parte que tú bien manejaste de, bueno, hay que tener un grado de contemplación, hay un grado de silencio, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de las cosas que no me ayudan a escuchar de manera adecuada, pero a lo mejor tú quisieras compartirnos algo, Cristi, de estos impedimentos. Fíjate que me hace recordar otro ejemplo de este libro que estoy leyendo de Yalis, que si les interesa es un libro que se llama Aprendiendo a compartir la fe. Yalis era un sacerdote jesuita. Eh, Él habla de una vez que estaba entrando a su casa donde vivía y el portero, pues muy inquieto, le dice, oiga, Francisco, porque él se llamaba Francisco, eh, aquí hay una señora que necesita que alguien la atienda. Eh, entonces él le contesta inmediatamente al portero, yo en 20 minutos tengo que dar una clase, lo siento mucho, no puedo. Entonces el portero, muy desesperado, dice, pues ya le pregunté a todos los que viven aquí, a todos los sacerdotes, y nadie puede escuchar a esta mujer, pero ya como molesto, ¿no? Y ansioso de que yo creo que había visto a la mujer que estaba muy desesperada. Entonces él se da cuenta que, bueno, que le faltan 20 minutos para entrar a la clase que tiene que dar, y entonces le dice al portero, ok, tengo 20 minutos, por favor, dile que pase. Pasa la mujer esta, y la mujer, yo creo que ni lo saluda, muy ansiosa, con mucha necesidad de ser escuchada, y le dice, padre, estoy aquí porque necesito su opinión, necesito, ¿qué puedo hacer? Y ¡brum! Se suelta, hable y hable y hable y hable y hable. Incluso en algún momento la mujer le dice que el sacerdote, el padre, no había hablado, no había abierto la boca. Y sin embargo la mujer le dice, pero usted no me entiende, usted no me comprende. Y brum, brum, sigue, hable y hable y hable y hable. Finalmente se van acercando los 20 minutos que él tenía y entonces pues él le hace una seña de que además le dice desde el principio, tengo 20 minutos, o sea, sí se lo dijo. Entonces, llegando muy cerca a los 20 minutos, él le hace una seña y le dice que ya no puede escuchar más. Entonces ella, con una actitud muy diferente a la que había entrado, respira profundamente y le dice al padre, padre, no sabe cuánto me ha ayudado. Me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y el padre se queda sorprendido de lo que había pasado ahí. Él, junto con pues todos sus compañeros, siguen, siguen pues la psicología, la escuela de Carl Rogers, que es el iniciador junto con Maslow del enfoque humanista, y ellos, dentro de, pues, de sus principios, de la técnica, de la teoría, es que el hombre, el ser humano, tiene en sí, dentro de él, todas las respuestas. Tiene la forma de llegar a lo que necesita. Que basta con que tú, oyente, tú escucha, eh, lo acompañes y te metas a la experiencia de eso que está viviendo. Y acompañándolo activamente, como decíamos, entonces él mismo es el que encuentra las respuestas. Entonces, aquí se abre de verdad un panorama muy diferente al que en el que hemos caminado muchos años, muchas personas, y que siguen caminando
muchas personas en las que de verdad, eh, tanto los padres, por ejemplo, con los hijos, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, creen que tienen la obligación y la responsabilidad de guiar. Y sí, pero es una guía muy distinta a la que hemos acostumbrado, porque esta guía es en acompañamiento, ayudando a los hijos, por ejemplo, a que encuentren sus respuestas, ¿no? Haciendo las mismas preguntas, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Hace ratito, Gladys, que tú decías en uno de tus ejemplos, si alguien te dice, es que no entendí bien lo que me dijiste. ¿Y qué tal si tú le contestas con otra pregunta? Y dices, bueno, a ver, dime qué fue lo que tú entendiste, ¿no? Porque por alguna razón cree la persona que no acaba de entender, pero no es tanto eso, sino que está fijando su atención en otras cosas del mismo diálogo que está teniendo con esa persona. Entonces, yo creo que es muy importante en esto el darnos cuenta que el escuchar ayuda, te ayuda, como dices Gladys, y ayuda al otro a encontrar las respuestas más esenciales de tu vida, existenciales, ¿no? O la respuesta a un conflicto que estás teniendo en ese momento en el trabajo. Solo si te dejas hablar, si lo dejas hablar para que él mismo se escuche. Esa es otra maravilla, otra magia de, ¿no? Del diálogo. Cuando tú empiezas a hablar de lo que te pasa, te estás escuchando y eso te da mucha respuesta a muchas cosas que no te habías dado cuenta. ¿Cómo ves? Tienes que prender tú. Sí, mi micrófono. Gracias, Sí, tu yo micrófono. dialogando sola, pero bueno, me ha gustado Ah, mucho estos ejemplos. fíjate, Estos, eso también puede pasar, ¿no? Que es- tú estés, hable y hable y hable y hable y la otra persona no te escucha. Me gustaron los, Así te sientes, que no te está escuchando. claro, claro. Y Cristi, aquí me gustaron mucho los ejemplos porque es esta reciprocidad de la escucha. Es decir, como tú dices, ¿tú qué me entendiste? O ¿qué crees que yo quise decir? Pero también Ujú, muchas veces yo creo que entendí algo y no te pregunto y ujú, asumo que me entendiste. Y resulta que no, yo no me expliqué adecuadamente, entonces, por supuesto, tú entendiste algo diferente de lo que yo quería decir. Entonces, este diálogo activo, recíproco, es importante. Y un poco para ir cerrando nuestra conversación, pues vamos a decir, ¿qué es lo que no es escuchar? Y cómo cultivar esta arte de la escucha para cerrar, si estás de acuerdo, ¿no? Entonces yo empezaría con, lo que no es escuchar es hacerme responsable de otra persona. Eso no es escuchar, es decir, justo como el ejemplo, ¿no? Yo tengo que hacerlo que se ría, yo tengo que hacerlo que esté cómodo, yo tengo que tener la respuesta. Eso no es escuchar. ¿No? Entonces quitemos eso. Yo no tengo que ser divertido para que el otro esté contento, porque a veces es como yo estoy con alguien que está pasando por algo muy triste y yo, ¿cómo lo hago reír? Y ya, ahí ya perdí mi escucha, que a lo mejor es solo quiere que esté acompañándolo o acompañándola, abrazándola, y que sepa que está ahí en mi presencia. Entonces, eso también es escuchar, no hacerme responsable de la otra persona o cambiarle el estado de ánimo a la otra persona o quitar el dolor y problemas de la otra persona. Eso no es escuchar, ¿no? También esto de ofrecer mayor experiencia, yo soy la que sabe, yo conozco, ¿no? Yo llevo muchos años aquí, entonces seguramente yo sé más que tú. Eso una y otra vez hemos comprobado que no es escuchar y además que no es cierto. Y tratar, y esto es bien importante, lo hemos visto mucho en los grupos, a veces creemos que escuchar es cambiar a la persona, hacer a esta persona diferente. Y eso por experiencia sabemos que es imposible y también eso nos limita la escucha. Entonces, eso no es escuchar. Pero
¿cómo cultivamos el arte de la escucha? ¿Qué sí podemos hacer en la parte de escuchar? Y bueno, ahorita que estamos ya en la parte de cierre, pues nos encantaría escuchar, seguir escuchando sus comentarios, ¿no? Y ver qué les está pasando a ustedes con esta conversación que tenemos hoy, Cristi y yo, en nuestra reunión semanal. ¿Cómo están? Ajá. Yo les quiero lanzar dos preguntas a todos ustedes que nos están escuchando y espero que con una escucha activa, eh, porque en realidad, fíjense que es muy difícil cuando estamos así en pantalla y no vemos caritas, no vemos sus expresiones, no vemos. Entonces es más la necesidad de nosotros de sentirnos escuchadas eh, a través de, y eso se siente, ¿eh? Aunque no se vea, se siente la atención que ustedes están poniendo en esto. Y les quiero lanzar dos preguntas. La primera es, recuerda en esta semana, en estos días, recuerda una experiencia que tú hayas tenido en tu vida, en la que tú hayas podido estar de verdad en una presencia atenta, abierta, eh, a alguien y es haberlo escuchado desde el minuto uno hasta el minuto último en esa escucha o con lo mejor que tú pudiste, ¿no? Y la segunda pregunta es, recuerda una experiencia en la que tú te hayas sentido escuchada o escuchado. ¿Qué fue lo que te hizo sentir que realmente la persona que te estaba escuchando de veras había captado tu mensaje y se había puesto en tus zapatos y había podido estar acompañándote, no realmente diciéndote qué tenías que hacer, sino en esa escucha amorosa, abierta, en la que te sientes sostenido, en la que no te sientes juzgado, en la que te sientes realmente con esto que les decía yo de Carl Jung, de Carl, sí, no, de Carl Jung, no, de Carl Rogers, que es el que el otro, el que te estaba escuchando, creía en ti, creía que tú ibas a poder con lo que estabas viviendo o con lo que habías vivido, con esa actitud de seguridad y de confianza de que tú puedes y tú sabes, y dentro de ti está esa sabiduría. Obviamente nosotros como creyentes en Dios, por supuesto que aquí la parte de creer en Dios y de poner nuestra confianza en Dios, en lo que estamos viviendo, también tiene muchísimo que ver en este diálogo, ¿no? En esta escucha. Entonces yo los invito, ya cerrando, yo los invito a que esta plática sea motivo de preguntarte tantas cosas, de cómo estoy escuchando, cómo he escuchado de aquí en mi pasado y cómo quiero escuchar, qué herramientas, ¿sí? Puedo tener de las que escuchaste hoy que pueden mejorar esa forma de estar con el otro y de meterte a la experiencia con el otro. Gracias, Gladys. Claro, y esto que comentas, me gusta alguna vez escuché, y tiene relación con lo que dices, que yo lo tengo internamente y puedo hacerlo, ¿no? Y aquí la idea es, ¿por qué no lo hago? Y en gran parte es con lo que iniciamos, porque yo no me he escuchado, porque no Ujú. sé cuál es mi diálogo, qué es lo que yo me digo en ciertas circunstancias, y hago esto, sale esta parte, mi falta de humildad. Y también alguna vez yo escuché que todo lo que yo debo saber sucede enfrente de mí, todo. Entonces es mi falta de presencia por lo que no lo veo. Porque Ujú. estás distraída. Ajá, estoy ausente en esto que está pasando, en este diálogo Ujú. que tienen mis hijos, mis amigas, mi pareja, ¿no? Entonces de repente llega alguien y, híjole, me pidió el divorcio hace 2 semanas. Ajá,
y es como una sorpresa. Sí, ni cuenta me he dado de las cosas que han estado mal. Exacto, yo no vi o, o al revés, ¿no? Me di cuenta cuando ya no vi ese amor en sus ojos, que ya no me veía igual, pero todo lo anterior no lo vi, no escuché, ¿no? Estaba yo dando por hecho cosas. Entonces, esta es la parte y me gustan tus preguntas. Yo invitaría a una pregunta más, porque a veces resulta que es muy fácil escuchar a otros. Puedo escuchar a mis amigas, pero me cuesta trabajo escuchar al que vive conmigo, a la que vive conmigo, a mi hija que trae todo este dilema, toda esta tristeza, toda esta ansiedad, me cuesta trabajo y entonces yo ya la bombardeo y no la escucho. Esa es la otra pregunta que los Muy invitamos a buena hacer, pregunta. ¿no? ¿Qué me pasa a mí en este tema de escucha y de reflexión? Si hay un cambio cuando yo estoy con la gente con la que convivo, o ya doy por hecho que, viene triste, viene feliz, me va a pedir esto, ¿no? Yo estoy dando unos que impide que yo escuche, pero ya los doy de hecho, ni siquiera doy la oportunidad de que a lo mejor es el mismo pero lo escucho de manera diferente, lo atiendo de manera diferente, ¿no? Y ver si eso puedo hacer ahora en mis relaciones, si yo siempre soy de las que, escucho a mi amiga para decirle que decir, ¿qué pasa si esta vez guardo silencio? Si soy de las Ujú. que le tengo la respuesta a mi hija o a mi hijo antes de que me pregunte, ¿qué tal si me espero a que me pregunte? Y puede ser que no me pregunte, ¿y qué tal si yo guardo silencio y me quedo con esta parte? Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo cultivamos el arte del escucha, ¿no? Una de ellas, bueno, ya lo hemos mencionado, sería muy bueno tener un interés, ver si yo tengo este interés de aprender algo nuevo o si ya doy por hecho que hay cosas que ya las sé, ¿no? Cómo me voy descubriendo en esta nueva conversación, en esto que es realmente algo que no conocía, ¿no? Si estoy interesado en otra persona, en ver que hay cosas que son diferentes o hay cosas que son relativas y que yo no las conozco. Y también eso lo estábamos comentando, ¿no? De repente me dan una frase y yo las tomo por hecho y no son tan por hecho, ¿no? Es como hay algo ahí, pero como yo no escucho bien, yo la tomo tal cual. Entonces, esta parte de la escucha atenta nos va a dar nos va a dar como esa sutileza para el diálogo y tomar lo que sí tengo que tomar y soltar esto que no. Es como un punto importante de tener esta relación intermedia, ¿no? El interés de descubrir qué habita en la otra persona, qué le sucede a la otra persona. No me limita eh, aprender de ella o guardar silencio y quitar mis aferramientos a que yo tengo la respuesta correcta, ¿no? También lo relativo hay que tener en cuenta, ¿no? Bajo qué circunstancias están pasando las cosas y respetarlas, ¿no? Entonces, interés en aprender, interés en mejorar, porque si yo aprendo, mejoro. Si yo sé y tengo esta sutileza de ver qué está pasando, entonces no me voy a esperar 35 años para decir, no sé ni por qué me lo pidió o no sé ni por qué lo hice o no sé, no, sí, sí sabemos, entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces hay que ver esa parte del descubrimiento de la realidad, ¿no? Y hay ejercicios simples, tú lo mencionaste, ¿no? Esta presencia en silencio, tomarnos unos minutos y saber qué me pasa, cómo siento, cómo escucho, ¿no? Esta respuesta atenta. Y Muy claves bien, para... ¿Sí, Cristi? muy bien, Gladys. Yo creo que se nos acabó el tiempo, como ves. Ah, Nos pues vamos a sí. tener que despedir de ustedes y pues les dejamos una buena tarea. Ojalá y les sirva, ojalá y puedan reflexionar en esto y conversar con sus gentes más allegadas. Gladys, mil gracias por estar aquí conmigo y por esta conversación en la que espero hayamos podido escuchar activamente. Gracias, Cristi. Le agradecemos también a Alfredo Martínez, nuestro Gracias, productor, Alfredo.
Nos vemos, como siempre, la siguiente semana. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal. Tenemos ya varias suscripciones. Estamos muy comprometidas en este crecimiento en conjunto. Gracias y bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias.